Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Hola Lorena, ¿cómo estás hoy? Hola, muy bien, pero yo creo que este es un día memorable para vos. Es verdad, es un episodio muy especial para mí, que bueno, siempre decimos, ¿no? Generalmente creo yo que todos los episodios decimos que es un episodio muy especial porque, bueno, justamente tratamos temas que nos apasionan y en los que pensamos que podemos aportar algo interesante, ¿no? Pero bueno, en este caso es importante, es un tema también muy personal para mí, que es el síndrome de Asperger. Primero vamos a aclarar que este no va a ser un episodio sobre información que puedan encontrar navegando en la red. Queremos ponernos personales y originales porque de lo normotípico hay demasiado, ¿no crees? Sí, totalmente. No puedo dar fe de eso. Bueno, este episodio se llama Be Normal o Ser Yo Mismo. Vamos a ver más adelante por qué, a qué nos referimos con esto. Bueno, el síndrome de Asperger actualmente se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista. Yo celebro que el término trastorno se esté reemplazando actualmente por la palabra condición. Entonces, en vez de ser TEA, pasa a ser SEA. Es una condición, no es un trastorno, no es una discapacidad. Pasa que vivimos en una sociedad que pretende que todos estemos dentro de ciertos parámetros que definen la normalidad, sí, lo que es normal. Y pienso cuánto dolor han causado esos parámetros. El tratar de encajar, el tratar de pertenecer. Y las presiones sociales son muchas y muy estresantes para todos en realidad, pero mucho más para las personas neurodiversas. Y ese es un término, neurodiversidad, que a mí me encanta, justamente porque pone de manifiesto el hecho de que somos todos diversos, somos todos diferentes. Somos parte de un amplio abanico de características que nos hacen únicos. Somos diversos y está bien serlo, sin caer en el terrible dolor de automutilarse, ¿sí? Para intentar ser parte de esta normalidad. Totalmente de acuerdo. En mi blog yo comento sobre una experiencia personal en la cual intento destacar la variabilidad de las características a las que nos enganchamos los adultos con el solo propósito de pertenecer. Esto, si bien tiene un origen atávico, ya que las personas se unieron para no perecer ante los depredadores, las hordas primitivas se volvieron un mandato, a tal punto de negar nuestras características esenciales con tal de entrar en patrones de comportamientos esperables que satisfagan a otros. Para mí eso es un horror. Uh-huh. Totalmente. Para que vos te des una idea, en 1994 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como se conoce el DSM-4, reconoce por primera vez la existencia del síndrome de Asperger, estableciendo en él 3 grandes áreas funcionales. La primera es una deficiencia cualitativa en la interacción social, la segunda es la deficiencia en la comunicación verbal y no verbal, y la tercera es las alteraciones de comportamiento con un patrón restringido de intereses y actividades y una conducta repetitiva y perseverante. Básicamente hablamos de la habilidad de mentir, y esto nadie lo dice, ¿no? La habilidad de mentir para pertenecer. El lenguaje simbólico utilizado para torcer la verdad, ¿no? El no darle cabida a los intereses personales que nos apasionan hasta en los mínimos detalles para volver a satisfacer a otros, teniendo charlas superficiales sobre el clima, por ejemplo. Che, me parece que la literalidad no está tan mal, ¿no? Sí, creo yo que nos ahorraría bastante tiempo saltear estas conversaciones superfluas y demás. A mí me pasa muchas veces que, bueno, perdón si alguien
que escucha esto pasó por esta situación conmigo. Pero muchas veces cuando me preguntan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo respondo bien y no pregunto ¿y vos? Porque en ese momento soy 100% sincera de decir, no es que no me importe cómo estás vos, como para repreguntar, pero no me interesa esa charla superflua de, ay, estoy bien, pero viste el clima y qué sé yo. Entonces, muchas veces para hacerla corta, hola, ¿cómo estás? Yo respondo, bien, y ahí se termina. Claro. ¿Sí? Para ahorrar todo eso. Para la profundidad, más vale te invito a una cerveza y conversamos en profundidad. Claro, sí. Pero no en una esquina. Claro, pero sí, esas interacciones que se hacen solo por convención, ¿no? Porque también, si vamos al caso, muchas veces, o sea, uno siempre dice, sí o sí, decís que estás bien. Y muchas veces no es real. Entonces, me parece bastante superfluo esa costumbre de preguntar cómo estás sin esperar la sinceridad de que el otro diga, no, y la verdad que estoy re mal, che, no sabes lo que me pasó. Se pregunta por convención y se espera una respuesta por convención, ¿no? Sí. Ahora, nótese este concepto que dice, buen dominio del lenguaje, aunque este es con frecuencia pedante, con empleo de términos rebuscados o excesivamente formales y con un tono de voz monótono en muchas ocasiones. Suelen ser torpes en su coordinación psicomotriz, lo que no es habitual en el autismo. Sí. Es frecuente que se interesen por uno o varios temas que pueden variar a lo largo del tiempo, por ejemplo, los planetas, los dinosaurios, el antiguo Egipto, acerca de los cuales buscan y leen continuamente, hasta llegar a acumular una cantidad de información realmente asombrosa que les puede convertir en auténticos expertos en la materia. Justamente Asperger le decía a los pequeños profesores, ¿sí? A ver, con este semejante concepto, ¿te parece que lo desgranamos para ver qué onda? Dale, vamos, paso por paso. Dice, dominio del lenguaje. Bueno, hoy en día eso ya es un montón porque la mayoría no domina el lenguaje por... ¿Qué te parece a vos? Me parece, sí, es verdad que se va perdiendo, ¿no? El dominio del lenguaje, tristemente se va perdiendo. Pero sí, me parece acertado. Me parece una... Se van perdiendo junto a las comas, a los puntos, a los signos de exclamación. Se va perdiendo, ¿no? Totalmente, se va perdiendo y sí puedo reconocer tanto en mí como en otros Asperger, esta parte del dominio del lenguaje así de este modo, con florituras incluso. Sí, pero a mí también me molesta mucho, por ejemplo, a ver, yo soy una enamorada de las palabras, me gusta mucho escribir y me molesta que no haya una preocupación porque se entienda, digamos. O sea, hay una cosa de escribamos, pongámoslo en 2 o 3 palabras, una foto y ya está. No hay un uso del lenguaje, claro, con toda su expresión, con toda su tonalidad, con toda su floritura, ¿no? Por eso renegás del límite de palabras de Instagram. Totalmente. Y por eso, bueno, es más idóneo el formato blog, ¿no? Sí, por eso me tuve que hacer mi blog y bueno, ahora estoy re feliz, súper contenta porque puedo poner todas las palabras que yo quiero. Pero bueno, pero el dominio del lenguaje, a ver, sí, es algo de que no es solamente del espectro, ¿no? Tiene que ver con algo más. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de decir, bueno, no, si tiene un dominio del lenguaje, ya tenemos el punto 1 del Asperger, no sé. Claro, me parece que son, o sea, más allá de que está bien, es por ahí la clasificación clínica, me parece bastante estereotipado, ¿no? En general, son características bastante estereotipadas, pero bueno, por ahí todavía se está aprendiendo. Creo que todos estamos aprendiendo juntos cómo es esto y también a reconocer que
como en muchas otras cuestiones de cuestiones neuro, ¿no? y psicológicas, la diversidad es tal que no hay dos iguales. Entonces, podríamos tener puntos en común, pero son más las diferencias, creo yo. Exactamente. Es más, reconocen que no hay un ASPI igual a otro, así que me parece súper... Yo creo que próximamente los que tienen que hacer los criterios de evaluación son los ASPIs. Listo, lo dije. Y la verdad que sí, qué sé yo, veía por ahí, no me acuerdo dónde lo vi, pero que decían, por ejemplo, es como, te pregunten, ¿cómo es tener Asperger? Y bueno, y la respuesta sería, y no sé, contame vos cómo es tener dos ojos, contame cómo es tener una sola nariz, cómo es tener una boca, no sé cómo es ser y no sé cómo sería, cómo se siente no serlo, ¿no? Porque es la forma en la que yo interpreto el universo, ¿sí? Es la forma en la que yo interpreto lo que me rodea, es la forma en la que yo pienso y la forma en que, bueno, proceso el mundo. Pero bueno, de ahí partimos. Y sí es cierto que, creo yo, es muy cierto que no hay forma que una persona neurotípica pueda siquiera imaginarse, ¿no? Lo que es procesar el mundo de este modo. Totalmente. Por eso, próximos criterios diagnósticos los va a elaborar Silvia, para que sean realmente exactos. Claro, ¿por qué no? Bueno. Por ahí no le dijimos específicamente, y no sé si quedó claro, o sea, yo tengo síndrome de Asperger, estoy diagnosticada y bueno, por eso puedo hablar de esto con un poco de conocimiento, ¿no? De causa. Y si ibas a ser la coordinadora del grupo de lectura, bueno, ahora vas a ser la coordinadora del grupo terapéutico de los ASPIs. El grupo de Asperger, pero... Muy bien. Me encantaría, ¿eh? O sea, sí, más allá de que quede así de decirlo así al pasar, la verdad me gustaría, así que... Lo harías perfecto. Vamos a ponernos en campaña. Lo harías perfecto, ¿no? Ay, gracias. Bueno, ahí viene otra de las características. ¿Pedantes o formales? Perdón. Se llama hablar correctamente. O sea, es mucho más aceptable escuchar un arre o ver escrito un arre, que yo todavía no lo alcanzo a entender, que esta cuestión de la pedantería o de la formalidad no solamente en la forma de hablar, sino que también son muy honestos con lo que ven de ustedes mismos. O sea, yo sí soy inteligente, por supuesto, soy inteligente. Voy a ser la coordinadora del grupo, por supuesto, voy a ser, y de hecho voy a ser muy buena. Y no lo están diciendo por pedantería, lo están diciendo porque realmente es un proceso de aceptación mucho... Seguramente debe haber alguna conexión neuronal ahí que está haciendo toda la fuerza. De hecho, no nos vamos a meter en ese tema hoy, pero lo vamos a abordar en otros capítulos porque puede llegar a ser muy aburrido. Pero hay una explicación súper lógica del por qué hay una aceptación mayor de sus características, que no tiene que ver con una pedantería, digamos, ¿no? Tiene que ver con que hay una mayor aceptación. Esto soy, esto lo muestro, ¿sí? Sí. Claro, y también quizás una mayor naturalidad, ¿no? Para aceptar, como vos decís, cómo es uno. Y también pasa, creo yo, que en este mundo de la normalidad y de lo normal, así como te decía hoy, hay ciertas convenciones sociales, como esos saludos totalmente superfluos y vacíos de contenido, también está aceptado, lo que es aceptado socialmente es una falsa humildad, ¿no? Una noción de falsa humildad. Totalmente. De que si, por ejemplo, vos decís, ay, serías muy buena haciendo eso, yo tendría que decir, ay, no, ¿en serio te parece? Ay, no sé, dudo.
O decir, no soy tan bueno en esto, soy una más. Eso es lo aceptado socialmente. Está aceptado socialmente no tener confianza en uno mismo, sí. O si la tenés, ocultarla, ¿no? Sí. Y por ahí el Asperger va por otro lado, por un lado de mayor, como decís, autoaceptación y decir, sí, soy esto, punto. No, más sinceridad también. Sí, más sinceridad, no esa falsa humildad, no esa cosa de ir escondiendo. Uh-huh. O sea, pienso que soy súper inteligente, pero digo otra cosa. A mí me parece que está buenísimo. Bueno, este es el que más me molesta. A ver. Tono de voz monótono. Bien. No. Todos aprendemos a hablar por imitación. Uh-huh. Y en cuanto a la emotividad en la enunciación, bueno, ya sin palabras, como dije. Claro. Hoy por hoy, la emotividad, o sea, más de uno tendría que ir a clases de declamación, la que iba mi abuela, uh-huh. mi mamá, en esa época, sí. ¿viste? Más de uno tendría uh-huh. que probar por ahí, a ver, el tema de la entonación. Y eso, la verdad, eso a mí también de las características estas, a mí, hasta bien, a vos te molestó, a mí me descolocó, porque no sé, no la reconozco en nadie. Si vamos al caso, pongamos un ejemplo muy en boga en este momento, que es Greta Thunberg, ¿no? Y ella tiene Asperger, uh-huh. Y nadie que la escuche hablar puede decir que tiene un tono de voz monótono, por ejemplo. Totalmente. Y que no hay emotividad en su discurso, por favor. Te pone la piel de gallina ver sus videos, verla hablando a ella, de lo que le apasiona, porque justamente si partimos de la base de lo fundamental y lo fundacional que es la pasión para el Asperger, se habla desde la pasión, desde el puro corazón. Entonces no sé dónde entraría esta monotonía en la voz. Bueno, es justamente esa pasión es donde se vuelca en otro de lo que es los intereses específicos y de los que leen continuamente. Uh-huh. Y ahí entramos más de uno, te digo, ¿no? Sí. A ver, hablemos de la mayoría de los científicos y de los frikis como yo, por ejemplo, que se apasionan con temas específicos y que se leen todo y que buscan toda la información y que papers. Uh-huh. La pasión que hoy está tan vapuleada, que hoy está como inexistente, ¿no? Sí. Esto de entrar en la norma como que de nada me interesa, claro. Hay una apatía muy fundamental en las personas. Yo recibo muchas personas que no tienen idea de cuál es su vocación, cuál es su pasión, uh-huh. cuál es su misión. Claro. De esto lo hablamos. Sí. Como algo estándar, ¿eh? Sí. Entonces, esto es otra cosa que me molesta, o sea, cuando uno ve que hay una pasión en intereses específicos, no importa si sean los dinosaurios, los trenes, los uh-huh. aviones de la Segunda Guerra Mundial, sí. Egipto, yo era una fanática de Egipto. Ajá. Bien. Capaz que no es un tema de conversación para una piba de 15 años y no, capaz que no. Sí. Pero la pasión está vapuleada, está defenestrada. Está defenestrada, pero... Me parece que deberíamos enaltecerla un poco más. Sí, es cierto. Pero en esto vos sabés que un poco yo concuerdo, porque por ahí es una de las por ahí grandes diferencias que reconocí siempre entre yo y los demás. Eso, bueno, me acuerdo que una vez te dije también que algo que siempre yo sentía era eso, que el mundo, la sociedad, la gente es un gran ellos y después estoy yo acá sola. Sí. Que no es algo malo, o sea, nunca lo sentí como algo malo, porque siempre estuve orgullosa y contenta de mis particularidades y no siento por ahí esa necesidad así
extrema quizás de pertenecer y de ser parte. O sea, yo estoy contenta acá en mi cuadradito, estoy muy bien, no necesito integrarme más de lo que ya estoy integrada. Claro. Pero sí me pasaba eso, ver esa diferencia, siendo niña y siendo adolescente, que yo conocía muy pocas personas que tengan algún interés o alguna pasión y que la vivan con la intensidad con la que yo vivía mis pasiones, que eran como seriales, no seriales, sino seriadas, mejor dicho, porque tenía así por temporadas, ¿no? Bueno, o sea, los animales no, los animales y la naturaleza es mi gran pasión, desde el primer momento hasta el último momento va a ser esa mi gran pasión. Pero tenía así cosas por temporadas que me agarraba. Por ejemplo, una temporada se me dio por la heráldica. Entonces, imagínate yo a mis 10 años enloquecida con la heráldica, con los escudos y los significados y la historia de los apellidos, y hablando de oro en campo de gules y cosas así. Obviamente es un gran interés totalmente aislado, y no, hasta el día de hoy sigo sin haber conocido a alguien que le interese la heráldica, ¿no? Pero, por ejemplo, eso. Y muchos otros intereses así muy particulares y diferentes. Genial, genial. A mí me encanta. Yo creo que podemos ir por la pasión tranquilamente sin sentir que esto es un criterio de diagnóstico. Yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene el Asperger. Me encanta, me súper identifico. Volviendo a Greta, por ejemplo, es una de sus principales características, ¿no? Justamente su pasión, la pasión Asperger, es lo que la lleva a ella a ser tan tenaz y tan inclaudicable en su objetivo, ¿no? De salvar al ambiente, de salvar al mundo. Bueno, ahí fui pedante, le puse inclaudicable, o sea, ¿quién dice inclaudicable? Claro. Ahí tenemos una palabra aspi. Bueno, yo creo que ella dice que el Asperger es su superpoder, así que listo. Totalmente. Tenemos superpoderes y tenemos una superheroína. Acá hay otra que dice, torpes en la coordinación motriz. Ok. Yo viví con gente alta casi toda la vida, ¿no? Es que como que para mí pasa desapercibido ese tema. Aparte yo soy terrible en los deportes. Eso habla de mi nula capacidad para la coordinación. Así que contame qué opinas de esto. Sí, en eso sí me siento 100% identificada. Yo percibo que no tengo mucha inteligencia espacial, digamos. Por ahí no mido las distancias, me vivo chocando con todo. Puertas, mesas, marco de las puertas, pues como que pienso que voy a pasar por el espacio y del marco de la puerta, y no, me llevo el hombro, ¿viste? Pues, me llevo el marco de la puerta con el hombro, cosas así. En cuanto a deporte, sí, o sea, yo siempre fui muy, muy buena alumna en la escuela, y la única materia que yo estuve a punto de llevarme fue educación física. Justamente por esto, por esta torpeza, esta incapacidad de hacer las cosas que mis más compañeros hacían. De hecho, me acuerdo una vez en la primaria, en realidad, que estaban haciendo vuelta carnero y había que hacer, ¿no? Y yo no podía. Ahí se burlaron bastante de mí. Sí. No sé si calificaría como bullying. No, yo no lo sentí tan, o sea, no lo sentí tan violento como otras situaciones en las que sí puedo decir que, bueno, sufrí bullying. Pero sí me acuerdo de eso, que yo no podía hacer la vuelta carnero, la media luna, nada de eso podía hacer, y bueno, eso repercutía en mi nota de educación física. Y bueno, todos los deportes en equipo, siempre fui malísima. Incluso en mis recientes intentos de reincursionar en el vóley, no tengo mucha, bueno, pero mucha coordinación. Natación, claro, es lo porque tuyo, esa es la ¿no? característica, una de las características Asperger, en todo caso, es ser buenos en deportes individuales. ¿Sí? Cuesta mucho, sí, la coordinación con otras personas en estas cosas,
Y también yo veo, y lo leí también por ahí, como algo Asperger, el tener como una reacción lenta, ¿no? Eso quizás explique por qué siempre me ligaba los pelotazos en la cara. De hecho, cuando tuve que elegir entre vóley y cesto bol, yo elegí vóley, ¿sabes por qué motivo? A ver. Porque la pelota de vóley es más liviana. Entonces, como yo siempre ligo pelotazos, prefería ligar pelotazos de vóley, de pelotas de vóley y no de cesto. Esa fue mi lógica. Hasta que abrieron natación y fui eternamente feliz. Y repunté mi nota de educación física. Bueno, justamente me parece que por eso es tan importante que hablemos de obtener el diagnóstico, ¿sí? O en palabras del normotípico, obtener la etiqueta, ¿no? Sí. Que me parece fundamental en la búsqueda del porqué. Uh-huh. Ya que nos propone la primera diferencia con el normotípico, como dije, porque se presenta como necesario para dejar de intentar ser normal. Claro. ¿No? Be normal. Sí. O lo que la sociedad normotípica ve como el carácter fundamental del que no es raro, ¿no? Uh-huh. Equiparable al eslogan de no etiquetar a la persona porque es un concepto extraño. Pero el concepto extraño es ser aspi, ¿sí? Ya que si no hay un diagnóstico es como ir de viaje sin un mapa, no hay bordes. Obtener el diagnóstico es sinónimo de entender e identificar cuáles son las fortalezas antes que las debilidades. Hablar abiertamente de tus capacidades, como habíamos dicho, ¿sí? Sin sonar pedante, sino realmente reconocerlas. Y por sobre todo poder tener referentes identificatorios con otras personas también con Asperger, que se diferencien del espectro autista con el cual generalmente se les confunde, ¿sí? Y también la definición de diagnóstico temprano para evitar una depresión reactiva en la adolescencia que termina en aislamiento. Esto me parece muy importante que se ventile. Y como otros mecanismos defensivos de compensación, ¿no? Como el escape hacia la fantasía, la negación o la arrogancia, o lo que es peor, la imitación, que los deja exhaustos y los aliena a una sociedad que no hace ni lo más mínimo para comprenderlo. ¿A vos qué te parece? Me parece, sí, concuerdo en todo lo que acabas de decir, porque bueno, yo tuve mi diagnóstico hace un par de años, o sea, en mis 30. Y la verdad, fue muy reparador y fue un gran alivio decir, ahora entiendo todo. Pero la explicación a 10 millones de situaciones que viví a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y bueno, si bien, una de las principales diferencias en el Asperger entre varones y mujeres es que en mujeres es como un poco más sutil, ¿no? Por ahí tenemos más herramientas como para camuflarnos, ¿sí? Entonces, eso. Sí concuerdo también con lo que decís de cómo es realmente un trabajo que deja exhausto el tratar de parecer normal, el tratar de encajar, porque todas estas cosas sociales que las aprendemos por imitación, no por mímica. Entonces yo ahora que tengo mi diagnóstico, puedo reconocer esas conductas sociales que yo las sigo teniendo hoy en día, obviamente, pero que no son naturales quizás, sino que son normas que yo aprendí que así eso es lo esperable. En esta situación lo esperable es que uno diga tal cosa. Y bueno, lo hago. Es casi natural, pero no es natural. Y a mí siempre me pasó que, yo soy una persona muy solitaria, yo amo estar sola, y me pasó, por ejemplo, cuando empecé la facultad, que viste, vos empezás la facultad y sobre todo el primer año es estar con gente, 18 horas por día, porque las horas que no estás cursando, estás estudiando o buscando apuntes o haciendo algún trabajo, y bueno, entonces era estar con gente demasiadas horas. Y me pasaba de llegar a mi casa a la noche, a la tardecita de la noche, y por ahí, a pesar de estar recontra cansada, de querer dormir, quedarme despierta más horas solo para poder estar sola, o sea, para poder cubrir al menos una cuota mínima diaria de soledad, ¿no? Porque
es necesario ese espacio de soledad en el que podía volver a hacer las cosas que me apasionan y que son más fieles a mi esencia, ¿sí? a mi niña full Asperger, ¿no? Entonces sí, es realmente un ejercicio agotador el tratar de encajar. Y bueno, en mi infancia, principalmente durante la infancia, yo me sentía muy, muy inadecuada en situaciones sociales. Yo quería ir a los eventos, quería estar, pero cuando llegaba no sabía bien qué hacer, no sabía qué decir. Y yo en retrospectiva pienso por ahí a mis compañeras de clase y demás, o sea, yo entiendo, yo sé que no era fácil tratar conmigo. Y de todos modos, todo ese mundo de problemas irresolubles, problemas sociales, ¿no? Irresolubles, desaparecían cuando yo podía estar sola y podía hacer mis actividades, donde mi imaginación y la pasión que sentía por estos tópicos que comentaba hoy era mi motor y mi combustible diario. Mi mundo interno siempre ha sido muy rico y muchas veces mucho más estimulante que el mundo externo, ¿no? Y bueno, después de más grande, como fui aprendiendo que mi forma de ser no era muy viable en sociedad, fui entendiendo un poco estas reglas sociales y las fui incorporando, ¿no? Como te decía hoy, un gran ejercicio de mímica y de réplica. Pero bueno, nunca dejé, no es que, o sea, nunca llegué a esta cosa de cambiar mi forma de ser, mi forma de mostrarme o de automutilarme, no físicamente, sino de cercenarme las pasiones o las cosas que me gustaban, ¿no? Me mantuve fiel a mi esencia Asperger, pero sí pude ser cada vez el tiempo un poco más sociable, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siempre, una de las situaciones que más ansiedad me generaba era conocer a alguien, o sea, estar hablando con alguien nuevo, alguien que no conozco. Era, ay, por favor, que no te explico, una especie de mini ataque de pánico interno y de decir, ay, no, ¿qué digo? Y no se me ocurra nada para decir, ay, está esperando que diga algo y no puedo decir nada, pero ¿qué digo? Y bueno, una situación, no, tremenda. Hoy en día, si tengo más o menos interés en conocer a la persona y si tengo ganas de hacer el esfuerzo, puedo hacer esa charla banal sobre el clima, sobre el pronóstico y demás, ¿no? Total, después las relaciones que son, o sea, se dan naturalmente, ¿no? Bueno, como en todo el mundo, calculo, las relaciones que son significativas y en las que las dos personas tenemos algo para aportar, se van dando naturalmente, ¿no? Se va fluyendo sin necesidad de hacer esos esfuerzos sobrehumanos para mí. Sí, yo creo que lo importante es la honestidad en las relaciones. Yo creo que sobreviven las relaciones que son extremadamente honestas, cosas que a vos te cierre realmente. Fíjate vos qué loco, ¿no? Porque debería cerrarnos a todos, ¿no? Las amistades tendrían que estar basadas en eso, no solamente en un trato de cordialidad, sino en un trato de honestidad, decir, vos me aceptás y yo te acepto por lo que somos en realidad, ¿no? Sí, la importancia, o sea, para mí fue crucial el tema del diagnóstico, porque más allá de lo que venía comentando, que es la parte social, también me ayudó a entender por qué cosas que para la mayoría son fáciles, son naturales, a mí me resultan irrealizables e incapacitantes incluso. Pero bueno, son pequeñas cositas que las voy conquistando diariamente, ¿no? Y también es la explicación de por qué cosas que para los demás son muy difíciles, para mí son fáciles. Sí, a mí me parece que, a ver, acá yo me declaro en una opinión personalísima, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece tremendo, por eso por ahí se puede escuchar de que no hay como cierto borde que voy borrando a cada paso, ¿no? Porque si hay algo que me molesta es que se confundan con las personas autistas, digamos. O sea, no es lo mismo.
una conducta autista, que de hecho, sea de paso, todos poseemos, ¿no? Lo dice Matías Cadaveira, que es hoy por hoy el referente gineco, psicólogo gineco que es el más estudioso en el tema. Sí. Todos poseemos conductas autistas. No es lo mismo poseer conductas autistas que tener autismo, ¿no? Claro. Es decir, si le damos la etiqueta a una persona que tiene una imposibilidad de mentir para satisfacer a otros y que se vuelva especialista en su nicho, yo quiero lo mismo, yo quiero esa misma etiqueta, ¿viste? Así es. Pero sobre todo hacer hincapié en que en este diagnóstico que, por ejemplo, llega a los adultos, ¿no? Como te pasó a vos. Sí. Sobre todo en la definición del fenotipo ampliado o los rasgos que poseen los padres o los familiares directos que no han sido diagnosticados y que literalmente han sufrido toda una vida la supuesta rareza inconfesable a la sociedad. Sí. Y que en realidad denuncia una falta de investigación, y eso sabemos, ya que el material que encontramos o no es serio o es antiquísimo, no hay algo actual, digamos, de lo que se pueda hablar. Sí, hay poco. Y me parece que se lo deben a las personas, sobre todo a los adultos, que de adultos llegan a este diagnóstico, incluso en situaciones, por ejemplo, donde van para hacer consulta por su niño y resulta que todo lo que le dice el especialista tiene que ver con la identificación que tiene con su niña. Pero la pucha, o sea, en definitiva, yo me siento así, yo soy así, yo siempre fui así, y eso me parece que es terrible. Eso me parece como una película de terror, ¿no? Que tengamos que llegar hasta esos bordes para poder aliviar a una persona que ya tuvo esas compensaciones o esos mecanismos de defensa, donde ha vivido una vida deprimido, donde ha vivido su rareza inconfesable y no poder darle ese alivio al que te referís vos, que conduce el diagnóstico, ¿no? Sí, totalmente. Y concuerdo con vos también en lo que decías de que se lo confunde con el autismo, ¿no? En muchas de las cosas que encontré, me llama mucho la atención que se usen medio de manera indistinta ambos términos, autismo y Asperger, como si fuera más o menos lo mismo. Y está bien que está clasificado hoy en día como dentro del espectro autista, pero justamente es un espectro, es sumamente amplio, entonces pueden haber ciertas cosas, características en común, pero no es lo mismo. Totalmente, o sea, ahí yo creo que incluso se exageran muchas cuestiones, que por ahí las compensaciones en relación a conductas como por ejemplo el Rowling, que se exageran y que tienen que ver con compensaciones en cuanto a la percepción, ¿no? De los estímulos que tienen los ASPIs, que no está tan intensificado como en una persona con autismo, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí me gustaría que hablemos también sobre la representatividad, ¿no? Cómo se representa el Asperger en los medios. Justamente, si hablamos de exageración. Sí. Si hablamos de exageración, tenemos que hablar de Sheldon Cooper, ¿no? De Big Bang Theory. Es una serie que a mí, bueno, no fue muy fácil conectar con esa serie. O sea, la veía mucho, principalmente en las primeras temporadas, después le perdí el hilo. Pero, porque bueno, al ser una serie de científicos nerds, era obligadamente, digamos, la tenía que ver, sí o sí. Y vos sabés que a mí Sheldon siempre me despertó sentimientos encontrados, ¿sí? Yo, bueno, algo que a mí me encantan las series, me apasionan mucho, me gustan más generalmente las series que las películas, y yo siempre amo buscar información sobre tanto de los actores, los escritores, los directores, yo busco todo, ¿no? Y entonces yo había leído, muchos años antes de tener mi diagnóstico, ¿no? Yo había leído, sí, que este personaje tenía características
porque nunca confirmaron el diagnóstico, ¿no? Pero que tenía características similares al Asperger. Y siempre me pareció un personaje muy caricaturizado, muy exagerado, y había algo que no me cerraba. Y en algún punto muy, muy interno, muy profundo, incluso me llegaba a ofender un poco lo que veía de él, ¿no? Es una opinión muy personal, ¿no? Yo sé que en general ayudó a visibilizar el Asperger y ayudó a que más gente pueda entender de qué se trata, incluso mediante esta exageración extrema que decíamos, ¿no? Incluso hay un paper, un estudio de febrero del 2019, en el que se muestra que Sheldon ayuda a personas con Asperger o con problemas en la sociabilización, porque bueno, hace que estos reconozcan similitudes entre ellos y Sheldon. Esto no implica empatía, ¿no? Es un concepto diferente. Es simplemente reconocerse similar. Y decía que, bueno, como hay estas situaciones sociales generan tanta ansiedad, por ahí el hecho de ver una persona similar a uno pasando esas situaciones es como una forma de entrenar y de exponerse a esas situaciones sociales sin toda la ansiedad que genera vivirlas uno mismo. Entonces, hablaba de eso, ese paper hablaba de que está bueno que Sheldon y otros personajes, ¿no? del espectro, para poder ayudar a las personas que por ahí todavía no están diagnosticadas a exponerse a estas situaciones sociales y también aumentar la visibilidad. Pero ahí es donde yo vuelvo a tener sentimientos encontrados, ¿sí? Porque como decía, Sheldon me resulta sumamente estereotipado. Y por ejemplo, la otra vez encontré un tweet que dice lo siguiente. Era un testimonio, ¿no? Decía una persona: estoy trabajando en un bar y en la mesa de al lado hay 3 minas. Una cuenta sobre un compañero de su hijo con Asperger. Y dice: ese nene es como Sheldon, el de la serie de los nerds. No tiene empatía y no entiende el no. El tweet finaliza con una hermosa reflexión que es: la desinformación es la madre de todos los prejuicios. Pero fíjate vos cómo en ese caso... De terror, sí, la verdad fue muy, muy indignante leer esto. Pero fíjate vos cómo en este caso, en vez de ayudar al conocimiento, de decir, no, bueno, es una persona, es un nene normal, digamos, todo lo contrario, ¿sí? El estereotipo ayuda a fortalecer y a fundamentar, incluso y a avalar el prejuicio. Sí, aparte, ¿desde cuándo está mal ser nerd? Claro. Sí, desde el vamos ya lo decía de manera despectiva. Nosotras aplaudimos toda a la comunidad geek, digamos, porque nos sentimos súper identificadas, pero sí. Me parece un error que una madre hable de esa manera. Totalmente, porque eso es lo que le enseña, bueno, lo típico, ¿no? Eso es lo que le enseña a su hijo, y su hijo se relaciona con su compañero Aspi desde ese prejuicio, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, otro ejemplo, algo similar me pasa con el personaje de Jimena Cardi en esta serie actual, Separadas, ¿no? A mí me resulta totalmente aniñada y, no sé, también estereotipada de otro modo. De todos modos, sigue siendo una opinión muy personal mía. Sé que otros Aspis se sintieron de la misma forma, pero también leí que se lo considera como una representación positiva y que hay incluso muchas mamás de chicas Aspis que ven a sus hijas reflejadas en ella. No sé, supongo que serán niñas Aspi, ¿no? Y adolescentes. Porque a mí lo que me hace ruido es que un personaje adulto sea representado tan aniñado. Y tampoco me gusta que, por ejemplo, el personaje de la hermana de ella se disculpe con la gente por el comportamiento de la hermana. Ay, disculpa, pasa que ella es especial. Y no sé, me parece me resulta problemático, ¿no? Eso. Sí, es una palabra aparte que ya no se usa más, porque está totalmente condenado a esto de no, ella es especial, ¿sí?
O sea, en algún momento en la serie tienen que empezar a hablar de ella es Asperger o tiene un diagnóstico de Asperger o es la condición de ella, o sea, no, es especial. Claro. Me parece que es una burla, me parece que deberían como... Otra vez, hablando de las formalidades, me parece que se deberían poner un poquito más formales, ¿no? Los de Polka. Sí, totalmente. Pero bueno. Digo, si la idea es visibilizar, ¿no? Sí, la idea es, claro, ese es el tema, que en esta idea de visibilizar y demás, no sé qué tanto, por un lado, bueno, obviamente, como te digo, hay devoluciones que son positivas, pero por otro lado también, lo mismo que con Sheldon, me parece que terminan reforzando el prejuicio, reforzando el estereotipo y el prejuicio que viene asociado a él. Así que no sé, como te digo, tengo sentimientos encontrados. Sí es bueno, sí hay que resaltar que es uno de los pocos personajes femeninos, ¿no? Porque generalmente se trata de Sheldon o un personaje similar a Sheldon, el niño genio que no sabe sociabilizar con sus compañeros, ¿no? Eso es lo que se muestra del Asperger en los medios. Entonces también es cierto que está bueno que en este caso sea una mujer. Justamente lo que dice Matías Cadaveira en una de las entrevistas más actuales que le hicieron el 18 de febrero, fue que dijo, o sea, hay también un prejuicio de que todos los Aspergers son genios y no es así. Lo que pasa es que le ponen tanta pasión, tanto ahínco, son tan estudiosos en los temas que realmente les interesan y justamente puede ser que eso recaiga en una carrera, como por ejemplo en la entrevista que le estaban haciendo había un chico que estaba estudiando medicina, por ejemplo, ¿no? De que coincida el interés con la vocación, ¿no? Y que la vocación recaiga en una profesión, por ejemplo, ¿sí? También está un poco, si quieren visibilizar, hay que hacer ciertas definiciones, ¿no? Como decir, no, todos los Aspis son Sheldon, me parecen como que es súper negativo también. Como te digo, termina reforzando el estereotipo. Y hay estereotipos, como vos decís, hay que son extremadamente positivos, como el de Greta, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Sí, ella es la verdad, es un ejemplo positivo. Si bien, fíjate vos que parte de la gente que la critica, porque viste que bueno, hay una especie de negacionismo en cuanto al cambio ambiental que a mí me sigue sorprendiendo mucho y me sigo sin entenderlo, cómo se puede negar algo tan obvio. Pero bueno, incluso ella sufrió bullying en las redes justamente por el tema de su diagnóstico, ¿no? De su Asperger y de la manera en la que ella, por ejemplo, en la manera en la que ella habló en la ONU, que fue muy apasionada, y para mucha gente fue percibida como algo agresiva, ¿no? Sí, la ridiculización. Eso, ¿no? Exactamente, la ridiculización, el motivo de burla, de bullying, pero bueno, ella me gustó mucho su respuesta, ¿no? Donde dijo lo que dijiste hoy más temprano, de que el Asperger es su superpoder. Sí, y realmente. Creo que ahí con eso ella desactivó toda posible burla. Realmente, y si las personas que conocen a Silvia saben perfectamente que también es su superpoder, así que me parece que hay otro criterio diagnóstico. El superpoder. Sí, bueno, igual yo con muy pocas personas he hablado de mi diagnóstico. Por el contrario, o sea, hice mi gran salida del closet hace unos días, el 18 de febrero, que fue el día del Asperger, y bueno, en la cuenta de Instagram de nuestro podcast, ahí hice un post alusivo al tema y bueno, ahí lo dije. Totalmente, yo creo que a ver, hay una impresión cada vez más aceptada de que se trata de una condición mucho más frecuente de lo que pensábamos. Claro. Es imprescindible que haya una mayor investigación, ¿no?, del síndrome, que conduzca a la elaboración de protocolos de tratamientos consensuados que ayuden a estas personas en el proceso de integración sociolaboral y mitiguen las dificultades asociadas a la condición, ¿no?
esto de la salida del closet de Silvia tiene una connotación mucho mayor, sobre todo para mí, porque no se puede vivir negando lo que uno es. Sí. No, yo tengo una pasión por generar cada vez más aceptación en relación a la esencia de la persona, de tratar de salir de esa cuestión del ego maleducado que hace que vayamos como zombies felices por nuestros cerebritos de plástico. Sí. Justamente me parece que necesitamos mayor visibilización no solamente de esta condición, sino que ser mucho más honestos con nosotros mismos y ver realmente que hay mucho más, es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Sí, y la importancia que vos, o sea, me parece muy importante lo que decís en cuanto a los protocolos de diagnóstico, también considerando esto que decíamos hoy, que en mujeres pasa mucho más desapercibido, ¿no? Entonces, por ahí en varones, que es algo más marcado, que donde los padres realmente ven la necesidad de buscar ayuda y de buscar un diagnóstico, pero en el caso de las nenas, como también era mi caso, no había nada malo, digamos, no había ninguna dificultad así que amerite una ida al médico, al psicólogo, buscar un diagnóstico. Eran simplemente características, particularidades, ¿sí? Pero sí, creo yo que me hubiese beneficiado mucho de niña y me hubiese ayudado a tener herramientas para poder entender qué me pasaba. Así que sí, es necesario seguir visibilizando, seguir difundiendo para ayudar al diagnóstico temprano, tanto en niñas como niños, como, bueno, niñes. Y también es importante educar a la familia, a los padres, para que no intenten, porque en muchos casos pasa, ¿no?, que intentan que sus niños sean normales. Obviamente pasa con respecto a todas las diversidades, ya sean sexuales o de identificación de género, o en este caso neurodiversidades, que los padres, claro, por miedo, por temor a que sus hijos sufran y que sean aislados, tratan de que sean lo más normales posible. Y ahí es donde viene ese gran dolor, ¿no?, de intentar parecerse a los demás, de intentar ser normales, mientras que no, habría que reforzar todo lo contrario, la aceptación de las diversidades. Todos iguales y diferentes a la vez, ¿no? Exactamente, somos todos iguales y todos diferentes a la vez. Bueno, pero ¿qué te parece si lo ponemos en palabras de un ASPI? ¿Sí? Por supuesto. Hay una nota que lo pueden buscar como Mohamed Al-Muhajir en su Facebook. Dejamos el link en la página. Sí. ¿No?, para que se desburren, como hice yo, como lo hicimos, en esta nota donde él habla sobre cómo él intenta buscar en ese diagnóstico y en esa pequeña comunidad ASPI lo que idealizaba. Me parece que es muy bueno, si pueden entrar en su página. Y para terminar, una poesía ASPI, como decimos, para los que se les ocurrió por ahí que solo estaba restringida la poesía a los normotípicos por la simbolización del lenguaje, ¿no? Sí. Que vean el video de Greta y sí. Aquí les va. ¿Querés que la lea yo o la lees vos? Sí, la quiero leer yo. Así también recuerdo mi periodo de poesía. Bueno, Silvia, ¿le pones voz a una poesía muy personal? Por supuesto. Soy lo que soy, nada más, se titula. Soy un autista, algo tímido, no soy para nada especial. Tengo el síndrome de Asperger, soy un discapacitado social. El problema que tú ves plano, yo lo veo tridimensional. Donde tú ves solo un paisaje, yo veo el mundo natural. Pienso demasiado, soy exasperante, no sé cómo agradar. Soy una enciclopedia ambulante, un inmaduro emocional. Mi cerebro es demasiado grande.
no se terminó de desarrollar. Soy un genio del intelecto, un desubicado espacio temporal. Si te hablo de mis talentos, dirás que quiero fanfarronear, que trato a todos como idiotas, que me quiero justificar. Si te hablo de mis carencias, qué lástima quiero dar, que halago demasiado a la gente, que algo les quiero sacar. No sabes que en mi fuero interno no sé de arrogancia ni de humildad, que no entiendo las apariencias, que solo me interesa la realidad, que no me doy cuenta cómo suenan mis palabras, que no sé disimular, que no veo qué gano ni qué pierdo con solo decirte la verdad. Todo me resulta extraño, por eso vivo en mi realidad. No sé por qué ladran esos perros, no entiendo la mediocridad. Me quedé ahí parado, viéndote jugar con los demás. Quería decirte algo, pero no supe cómo empezar. Pensé en ti antes que en mí. Tengo una extraña sensibilidad. Entiendo la mecánica cuántica, pero no por qué te hice enfadar. Soy un maniático, un ingenuo, un ser demasiado racional, un nerd, un raro, un lerdo, alguien muy normal. Solo en medio de la multitud no me supe orientar. Huí del mundanal ruido hacia el mundo forestal, hacia la inocencia salvaje donde no me tengo que explicar. Soy amigo del silencio y de los pájaros, no entiendo la frivolidad. Soy lo que soy, nada más, esta es la realidad. Un artista, un perfeccionista de la torpeza sentimental. ¿Crees que quiero llamar la atención presumiendo de singular, que considero un idiota a todo el que se ve normal? ¿Cuán idiota seré yo entonces, queriendo ser uno más, si me he pasado la vida tratando de ser tu igual? Bellísimo. Muy lindo. Si esto no los emociona, no los hace entender un montón de las cosas que estuvimos comentando recién con Silvia, entonces los normotípicos no tienen corazón. Me parece una hermosa reflexión y un muy buen cierre, creo yo, ¿no? Creo que después de esto ya no queda más nada por decir, al menos por hoy. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado como nos gustó hacerlo a nosotras. Uh-huh. Así que bueno, escríbanos, no se olviden de comentarlo. Así es, estamos esperando sus devoluciones en nuestro Instagram, @concienciaholística_ok. Y bueno, les dejamos los links que habíamos nombrado hoy, para que si les interesa tengan un poco de material, ¿no? Muy bien, hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguinos en nuestro Instagram, @concienciaholística_ok.